Comenzaremos con la introducción a la farmacología. Como sabemos, la farmacología es una de las ciencias más importantes en el área de la salud y sobre todo se encarga de evaluar todas las propiedades, características, la preparación y el efecto de muchos fármacos. Para esto comenzaremos con una serie de palabras clave que nos permitirán ir comprendiendo más a fondo cada uno de los conceptos farmacológicos. Primero tenemos que distinguir entre droga, fármaco y medicamento, a sabiendas que pueden ser palabras usadas como sinónimos en algunos casos, sin embargo significan aspectos diferentes. Cuando hablamos de una droga es toda aquella sustancia química o biológica que tiene la capacidad de modificar la fisiología del organismo que se le está administrando. Por otro lado, fármaco sería cualquier una droga que tiene la capacidad de modificar la fisiología de un organismo, sin embargo, con aplicaciones terapéuticas. Y cuando hablamos de un medicamento, va a corresponder a un fármaco, pero que se administra en la forma adecuada, cuando se le coloca algún material adicional que permite administrarlo de la forma más correcta. Es en este caso, cuando nos venden ya en la farmacia, el fármaco como tal nos lo están vendiendo como un medicamento porque tiene todas las características propias para su administración. En conjunto con esto existen otras palabras importantes también declarar en este momento, como es remedio, que es cualquier acción que lleve a cabo un individuo para poder curar alguna enfermedad o aligerar los signos y síntomas, y estos normalmente o en algunos casos no son completamente farmacológicos, pero existen muchos remedios que tienen propiedades farmacológicas, como es el caso de los tés o algunas plantas que se utilizaban antes. A nivel de fármacos es muy importante comprender que algunos de estos pueden presentar efectos tóxicos cuando superan las cantidades seguras y se vuelven con efectos adversos propios para el organismo que los está consumiendo. Otra palabra también importante es el placebo. El placebo es cualquier situación que permita tener un efecto terapéutico pero sin tener algún agente farmacológico. Sabemos mucho que las condiciones del paciente lo pueden llevar a efectos placebo, sentir que se cura sin haber tenido propiamente efecto farmacológico. En la investigación farmacológica, pues esto es muy importante debido a que el placebo es un punto de comparación importante para cualquier efecto farmacológico que estemos buscando en un nuevo medicamento. Y por otra parte tenemos tanto los efectos adversos, efectos farmacológicos y efectos terapéuticos. Por una parte, el efecto adverso es todo lo que no buscamos de un fármaco, por ende el efecto farmacológico corresponde a los efectos per se del fármaco. Sin embargo, en estos en ocasiones no son terapéuticos. Ya cuando hablamos del efecto terapéutico, lo relacionamos más bien con la desaparición de los signos y síntomas propios de la enfermedad para el cual se esté administrando, o bien de la desaparición de la enfermedad o la cura de la enfermedad. La farmacología tiene diversas ramas en las cuales la podemos subdividir de acuerdo a cada una de sus intenciones. Dos de las ramas más importantes tenemos a la farmacodinamia y a la farmacocinética. Por una parte, la farmacodinamia se encarga de estudiar la acción de las drogas en el organismo, cómo es que funcionan y cómo modifican la fisiología. Por otra parte, la farmacocinética nos habla de diversos mecanismos desde la perspectiva en la cual lo que le está ocurriendo al fármaco dentro de ese organismo, y lleva varias fases. Aquí tenemos las más importantes, como es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por otra parte, la farmacotecnia es toda la preparación de los fármacos para poder darles un uso adecuado y poder administrarlos como medicamentos. La parte de terapéutica comprende ya el uso de los medicamentos y algunos otros medios para el tratamiento de las enfermedades. ¿Con qué más aplicamos los medicamentos para que pueda ser revertible la enfermedad? Tenemos algunas otras ramas que son un poquito mucho más específicas de la farmacología, como es la farmacología clínica, que estudia todos los usos terapéuticos y estandarizados de los medicamentos. La farmacogenética, que busca encontrar diferencias de acuerdo a las poblaciones y a los patrones genéticos que presenta un individuo para con los efectos farmacológicos. Por otra parte, la toxicología es una de las ramas que nació por parte de la farmacología para entender cuáles eran los efectos tóxicos de los agentes que se administraban con fines terapéuticos al superar las concentraciones terapéuticas. La farmacoepidemiología, que busca determinar cómo se modifica el curso de una enfermedad a nivel poblacional
desde el punto de vista farmacológico. Y por último, una de las ramas más importantes, que es la farmacovigilancia. Esta conlleva a tener una vigilancia continua del uso de medicamentos una vez que ya son lanzados al mercado o bien que se encuentran en uso continuo por pacientes. Esto conlleva que es una fase prácticamente permanente. Mientras el fármaco esté comercializado, tiene que haber farmacovigilancia, y aquí es donde muchos profesionales de la salud deben estar participando en estar vigilando sobre todo los efectos adversos al uso de medicamentos, así como reportar en algunos casos si existen algunos otros usos terapéuticos potenciales para ese medicamento. ¿Por qué? Porque puede haber el caso en el cual existan de usos no estudiados de los medicamentos, sin embargo ya con la práctica clínica comienzan a aparecer. La farmacodinamia tiene elementos esenciales con los cuales, si no se cumple alguno de estos elementos, difícilmente se va a poder establecer los mecanismos de acción de los fármacos. Para que exista la farmacodinamia tiene que haber el agente farmacológico, tiene que haber un receptor que lo reciba en los tejidos, en las células, a donde va a llegar a actuar. Una vez que interacciona el fármaco con su receptor, se debe desencadenar una señal. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esos efectos. Posteriormente a que se lleva a cabo la señal, pues se produce un efecto farmacológico que después tenemos una respuesta farmacológica. Recordemos que los fármacos siempre van a tender a modificar la homeostasis. Sin embargo, ante cualquier efecto, por ejemplo, si existe una disminución de la presión arterial como una respuesta farmacológica, pues tuvo que haberse dado a través de un efecto, por ejemplo, de bajar la frecuencia cardíaca, de hacer una vasodilatación. Entonces los efectos generalmente son específicos del fármaco y la respuesta tiende a ser un poquito más global. Aquí tenemos un esquema en lo cual nos permite identificar conceptos farmacodinámicos, en los cuales los fármacos que están etiquetados con la parte A llegan hacia distintos receptores. Dependiendo del fármaco va a corresponder un receptor, y una vez que interaccionan se desencadena una señal a distintas funciones celulares u orgánicas. Eso va a depender también del tipo de receptor. ¿Para qué? Para, a final de cuentas, desencadenar el efecto para llevar a cabo y desencadenar por último la respuesta farmacológica. Otra de las partes importantes, como mencionamos, es la farmacocinética, que nos habla de todo el curso desde que administramos el fármaco hasta que prácticamente sale. Todo lo que el organismo, o en este caso el cuerpo humano, hace con el fármaco para poder dejarlo pasar hasta que prácticamente lo estamos. Este tipo de fenómeno lo identificamos mediante el sistema LADME, donde la liberación depende de la forma en la cual estamos administrando el fármaco y el sitio donde lo estamos colocando, a lo que llamamos vías de administración. Y la forma farmacéutica pueden ir desde las formas orales, como tabletas, jarabes, formas intravenosas, como soluciones, inyectables, parches. Esa liberación va a depender sobre todo de la forma farmacéutica. La absorción depende más bien del sitio donde lo estamos colocando. Aquí lo que se busca en la absorción es que el fármaco migre del sitio donde lo colocamos hacia el plasma sanguíneo. Entonces las barreras que tenga que vencer va a depender mucho de ese sitio. Por ejemplo, no es lo mismo si administramos un fármaco por la vía oral que si administramos un fármaco por la vía intramuscular. Si lo consideramos desde la vía oral, pues tiene que llegar a intestino, y de intestino que llegar a torrente circulatorio. En el caso de los de vía intramuscular, pues colocamos el fármaco cercano al músculo para que pueda ser absorbido directamente de ahí. Entonces aquí depende también mucho la velocidad con la que la sangre esté llegando a cada uno de estos tejidos para que el fármaco pueda ser absorbido. Una vez que el fármaco llega al torrente circulatorio, ahora tiene que ir a buscar el sitio donde va a llevar a cabo sus efectos, y ese es el fenómeno de distribución. Sin embargo, no solamente llega al sitio donde va a ejercer el efecto, sino que también conlleva a otros sitios. Los fármacos tienen la propiedad de distribuirse en el tejido que más le convenga o le guste. Normalmente nosotros alcanzamos el efecto farmacológico porque buscamos saturar a todo el cuerpo, o al menos al torrente sanguíneo, para poder alcanzar los efectos. Entonces el fármaco puede andar en el sistema nervioso central, puede distribuirse a tejido adiposo, a músculo, y lo que vamos a buscar es tratar de llevarlo al sitio que le corresponde.
y ese es el fenómeno de distribución. Puede andar también, por ejemplo, en proteínas plasmáticas como la albúmina, que es una proteína que fija fuertemente a los fármacos, y por otra parte tenemos en la siguiente fase al metabolismo, que corresponde a todas las modificaciones que el cuerpo le lleve a cabo al fármaco con el único objetivo de sacarlo desde el plasma sanguíneo. Este principalmente se lleva a cabo en el hígado, sin embargo no es el único sitio, pero predominantemente se encarga el hígado, para finalmente concluir con la fase de eliminación. La salida absoluta del fármaco se puede dar a través de distintas vías, sin embargo la principal va a ser la vía renal. El fármaco puede salir por sudor, por la vía aérea, por las heces, puede tomar distintas vías. Eso depende sobre todo de las características físicas y químicas del fármaco. El desarrollo de un fármaco es muy importante comprenderlo desde una perspectiva temporal. Llevar a cabo elaboración y desarrollo de nuevos fármacos conlleva varias fases que son muy importantes, sobre todo para asegurar la eficacia y la seguridad de los agentes terapéuticos. Se divide sobre todo en dos grandes fases: la fase preclínica y la fase clínica o los ensayos clínicos. En la fase preclínica, en donde se evalúa el efecto farmacológico en laboratorios, en estudios por computadora o inclusive en animales de experimentación. Una vez que se comprueba la efectividad o el efecto farmacológico, así como sobre todo la seguridad, entonces ya los fármacos están disponibles para poder pasar a la fase clínica, que ya corresponde a las pruebas ya en humanos. Entonces tenemos que estos ensayos clínicos se dividen principalmente en tres fases, en donde se diferencian por lo que se está evaluando y el número de voluntarios. En el caso de la fase 1, lo que se hace es verificar la seguridad del agente farmacológico, los datos que teníamos en la fase preclínica, pues que se repitan al menos para seguridad, y normalmente en esta fase se ensaya en individuos clínicamente sanos, aunque no tengan la enfermedad. Después, en la fase número 2, tenemos ya a los individuos que tengan la enfermedad y exclusivamente la enfermedad, para poder llevar a cabo un control solamente del efecto farmacológico en aquellos individuos que cumplen las características más ideales para llevar a cabo el tratamiento farmacológico, para final de cuentas migrar hacia la fase 3. En la fase número 3 ya es real de cómo el fármaco se va a estar comportando en situación normal, con efecto de cómo se administra o en qué formulaciones medicamentosas. Entonces aquí busca evaluar el comportamiento del fármaco en una situación un poquito más real. También ya se incluyen pacientes con la enfermedad para la cual va a ser utilizado, adicionalmente con otras enfermedades. Pues obviamente los pacientes o la población en general no solo tiene la enfermedad para la cual está destinado ese fármaco. Una vez que pasa esta fase 3, pues entonces pasa por una serie de regulaciones documentales y legales para que el fármaco ya esté aprobado y pase y se mantenga en toda la fase de evaluación o de farmacovigilancia. Mientras el fármaco esté, esta fase siempre tiene que estar vigilado. Esto en ocasiones lleva entre un periodo de 10 a 20 años desde el momento que se diseña el fármaco, se identifica una molécula con propiedades farmacológicas, hasta que prácticamente lo tenemos comercializado. Los efectos farmacológicos que se tienen por los agentes o por las drogas se pueden dividir en esta clasificación que tenemos aquí. Pueden ser efectos de estimulación, cuando alguna función celular está huida, pues entonces con el efecto farmacológico la estamos aumentando. O bien pueden ser de depresión o de inhibición, cuando tenemos muy exacerbada una función biológica, pues entonces hay que reducirla con un agente farmacológico. También podemos tener efectos farmacológicos de tipo irritativo, en donde buscamos estimular violentamente al órgano o a la célula, sobre todo para detener un proceso, como en el caso del cáncer. Puede ser un efecto farmacológico de tipo de reemplazo, en donde se ha dejado de secretar, por ejemplo, alguna hormona o algún tipo de función importante, pues lo vamos a dar con el fármaco que estemos administrando. O bien los antiinfecciosos, que son sobre todo para aquellos agentes que suelen causar un cuadro infeccioso importante, como bacterias, virus, hongos o parásitos, para tratar de limitar su crecimiento y que puedan ser eliminados. La farmacovigilancia, como mencionamos, es una fase muy importante en donde todo profesional de la salud tiene que estar involucrado, y sobre todo lo que se busca es encontrar o estar evaluando constantemente los efectos adversos relacionados con la administración de los fármacos, en donde se busca determinar la causalidad de los
los efectos adversos, la frecuencia de aparición, así como la gravedad. Hay efectos no deseados que pueden llegar hasta la muerte del paciente. Para eso se tienen que llevar a cabo 4 fases importantes durante la farmacovigilancia, como es la detección de los efectos adversos, la recolección de información para poder documentar ese efecto adverso, el registro propiamente del efecto adverso, así como la evaluación de los efectos adversos. ¿Por qué? Porque muy probablemente podemos detectar un efecto adverso que es común. Lo recolectamos, lo registramos, sin embargo en este caso la COFEPRIS en México se encarga de evaluar si ese es un efecto adverso nuevo, esperado o no esperado, para que pueda determinar si tiene que ver con el tratamiento farmacológico. En ocasiones los efectos adversos se enmascaran con otras condiciones propias del paciente o con algún tipo de interacción. Entonces aquí es importante evaluar si el efecto adverso está relacionado con el medicamento administrado o no. ¿Cuál es la importancia de este sistema de farmacovigilancia? Sobre todo mejorar la seguridad terapéutica, hacer esquemas de prescripción racional, que se esté controlando cómo se usan los medicamentos, fundamentar las decisiones adecuadas con respecto al uso de medicamentos. Por ejemplo, aquí se puede retirar algún medicamento si representa un riesgo para la salud de la población en general, así como mejorar la atención en cuestiones de calidad para los pacientes. Vamos a comenzar con la administración de fármacos, y es simplemente colocarlo en un sitio para que actúe ahí directamente, o bien sea absorbido y después sea conducido al sitio donde queremos que actúe. Tenemos distintas vías de administración de los fármacos. Dependiendo del sitio donde lo coloquemos, pues entonces esperamos un efecto mucho más corto o más tardío. Una de las vías de administración más frecuentes tenemos la vía oral, por su versatilidad para el uso, y la mayoría de las formas farmacéuticas se encuentran disponibles para esto. Sin embargo, también tenemos algunas otras vías importantes, por ejemplo las parenterales. Tenemos la vía intramuscular, la vía intravenosa y la subcutánea, las que requieren un dispositivo como una jeringa para poder ser administrados, y cuestiones un poquito más localizadas, por ejemplo tenemos la vía óptica para infecciones en el oído, la vía ocular para que pueda internalizarse por ahí el fármaco, tópico, la vía inhalatoria, la vía sublingual o la vía bucal para que se pueda absorber directamente ahí, que es muy utilizada en emergencias médicas. Los famosos parches, que también aquí por ejemplo se están administrando algunos anestésicos, algunos antiinflamatorios, algunos anticonceptivos. La vía epideural, obviamente esta es una de las más importantes y riesgosas en la cuestión de cirugías, así como la vía rectal, que también es muy utilizada en niños. Y sin dejar de lado la vía tópica, que es la que seguramente hemos utilizado. Y las formas farmacéuticas también es importante definirlas en este momento. ¿Por qué? Porque son tan variadas, tan extensas, que lo que buscan es facilitar la administración del medicamento por las distintas vías de administración que mencionamos previamente. Entonces esto lo que administra y le da una seguridad al fármaco para que pueda llegar hasta el sitio donde lo tiene que lograr. Y aquí tenemos una gran variedad, como todas las tabletas, cápsulas que son de forma sólida, los inyectables, los supositorios, las formas inhalatorias que generan un vapor o un aerosol, los jarabes, las cremas o pomadas, los parches, las soluciones para administración en la vía ocular, los inyectables y algunos otros dispositivos. Es muy importante considerar que lo que buscamos con estas formas farmacéuticas es una correcta administración del fármaco para tener al paciente controlado en cuanto a sus efectos terapéuticos, y obviamente que revirtamos o controlemos también la enfermedad. Entonces lo que buscamos de forma ideal es tener al paciente en estos picos. Cada vez que administramos el fármaco contenido en ese organismo o en ese paciente va a aumentar, y luego por los mecanismos de metabolismo y excreción tiende a disminuir. Entonces tenemos, con una siguiente administración, tenemos que volver a lograr una concentración máxima en ese paciente para que vuelva a tener los efectos terapéuticos y luego vuelve a bajar. Entonces cada vez estamos administrando lo que se va perdiendo para mantener en estos picos o en un rango de concentración adecuado al paciente y pueda presentar el efecto farmacológico. Sin embargo, ¿qué pasa con una incorrecta administración o bien una administración irregular? Seguramente ustedes lo han experimentado con: se me olvidó la administración, se me olvidó tomarme a la hora que tocaba. Entonces
Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que las concentraciones desciendan y van a descender hasta un punto donde seguramente podemos estar perdiendo los efectos terapéuticos del medicamento. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Nos acordamos que hay que volver a administrarlo, administramos el medicamento y aquí logramos observar que tenemos que volver a subir la concentración y esto va a tardar en recuperarse. Con la administración que nos acordamos de volver a tomar, pues no va a ser la cantidad suficiente para volver a recuperar a este paciente y nuevamente tenga el efecto terapéutico y lo mantengamos controlado. Este es un error muy común, por eso es importante respetar los esquemas posológicos o los intervalos de dosificación para cada uno de los pacientes. Si el paciente vuelve a perder la toma, pues entonces hay que volver a recuperarlo. ¿Sí? Entre más tardemos en recuperar o en volver a administrar el medicamento, pues más vamos a tardar. Entonces, las vías de administración y formas farmacéuticas tienen que ver con esto, tienen que ver con una correcta administración para mantener al paciente lo más estable posible. Muy bien, en cuanto a las formas farmacéuticas, estas, como bien mencionamos, es un proceso tecnológico, la generación de estos. Nos va a ayudar a establecer la dosificación, el darle la cantidad necesaria al paciente, nos aseguran la eficacia terapéutica y también aseguran la estabilidad. El fármaco, cuando está en el medio ambiente, suele ser muy inestable. Entonces, muchas de las formulaciones lo que buscan es poder conservar al fármaco dentro de la formulación estable para que no sea modificado por el medio ambiente como humedad, microorganismos. En el caso, por ejemplo, de aquellos fármacos sensibles a la luz, pues entonces también tenemos que darle un recubrimiento para evitar ese contacto con la luz. Tenemos tres tipos de formulaciones básicas, como las sólidas, en este caso las tabletas, las semisólidas como las cremas, o bien las líquidas como los jarabes. ¿Sí? Dentro de las sólidas podemos mencionar polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, parches, tabletas, supositorios y algunos otros. Dentro de las sólidas, por lo más representativo, las pomadas, las pastas, cremas y geles, y dentro de las líquidas, las soluciones, las suspensiones, emulsiones, jarabes, inyectables y algunas otras. La vía de administración oral es la más utilizada, como habíamos mencionado, ya que representa una facilidad y una versatilidad para poder administrar fármacos por esta vía. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes que tengan alguna dificultad para deglutir y hay que optar por otras vías de administración. Aquellos pacientes que con frecuencia vomitan o que tienen o bien si están inconscientes. Obviamente el paciente inconsciente no puede utilizar esta vía porque no tiene activos los músculos para llevar a cabo la deglución. Aquellos fármacos que tengan un sabor muy desagradable y que no se pueda ocultar con edulcorantes o con algún saborizante, pues entonces también lo podemos excluir de esta vía, y también aquellos fármacos que puedan irritar la mucosa gástrica. Para poder ocultar el sabor de las formulaciones se utilizan sobre todo edulcorantes como sacarosa, sacarina, aspartame o ciclamato, y también aromatizantes para que oculte un poco la percepción olfativa del paciente. Por ejemplo, la menta es muy frecuente utilizarla, o bien los zumos de frutas, o en algunos casos también se utilizan las ciclodextrinas, que lo que permiten es secuestrar a las moléculas causantes del olor y del sabor desagradable para que pueda ser utilizado y administrado por esta vía. Aquí tenemos el caso típico de un niño al cual se le está administrando un jarabe. Otra de las ventajas que tiene la vía de administración oral es sobre todo el proceso de absorción. El intestino es uno de los órganos que está diseñado particularmente para esto, para absorber nutrientes. Entonces, en la parte farmacéutica aprovechamos esta característica del intestino delgado para poder llevar a cabo la absorción de muchos fármacos en este sitio. Tiene una gran superficie de absorción, es un tejido. Tiene también un elevado flujo sanguíneo, es decir, los fármacos que sean absorbidos en este sitio, pues prácticamente ya tienen su paso asegurado hacia el torrente sanguíneo para que puedan ser distribuidos. Además que aquí se produce bilis que funciona como un tensoactivo y eso favorece la disgregación sobre todo de los medicamentos como las cápsulas o las tabletas, y también que se pueden aprovechar por aquí los mecanismos de transporte que tienen las membranas o las vellosidades del intestino para poder dejar pasar los fármacos. Podemos tener alguna serie de variaciones en cuanto a la formulación, y esto se hace sobre todo para poder seleccionar el sitio donde yo quiera que el fármaco se libere y se absorba. Uno de los más frecuentes, por ejemplo, son
las cápsulas o las tabletas con una capa entérica. Esto sobre todo le permite protegerlo del estómago. ¿Por qué? Porque en el estómago tenemos un pH muy ácido, lo cual puede transformar o inclusive degradar al fármaco y evitando obviamente sus efectos farmacológicos. Entonces aquí esa es una de las mayores ventajas que tienen estas tabletas con capa entérica. ¿Por qué? Porque su composición le va a permitir deshacerse hasta que llegue al intestino delgado para que pueda ahora sí llevarse a cabo el proceso de absorción. Entonces con estas modificaciones yo lo que puedo hacer es seleccionar el sitio donde quiero que se absorba el fármaco. Esto sobre todo porque en ocasiones hay fármacos que de acuerdo a las condiciones de todo el sistema gastrointestinal hay algunos sitios donde se favorece más su absorción que en otros sitios. Un factor determinante, como todos sabemos, en el caso del sistema gastrointestinal es el valor de pH que tiene. Aquí tenemos un pH muy ácido que ayuda con la digestión y por acá podemos tener valores de pH un poco más elevados. Entonces va a haber unas variaciones de pH importantes a lo largo del todo sistema gastrointestinal que alteran la forma en que se absorba directamente el fármaco. ¿Sí? En este esquema podemos visualizar diferentes sitios donde se puede estar absorbiendo el fármaco de acuerdo a la composición de la forma. Muy bien, estas formas farmacéuticas orales, sobre todo sólidas como las tabletas, tienen distintos elementos que le permiten su correcta administración. El principal tiene que ser la dosis adecuada del fármaco. Sin embargo, pueden tener algunos otros componentes que los llamamos excipientes, que le den estabilidad o que le den volumen, porque a veces la cantidad de fármaco es muy pequeñita, que serían microtabletas que en ocasiones ni siquiera las pudiéramos tomar, así como agentes disgregantes y algunos otros excipientes que le permiten mantener la estabilidad del fármaco dentro de la formulación. Todo esto se mezcla y se hacen tabletas o los comprimidos, o dependiendo la forma que le vayamos a dar. Y esto nos puede dar, por ejemplo, tabletas efervescentes que una vez que entran en contacto, por ejemplo, tienen bicarbonato, que cuando entran en contacto con un medio ácido, pues comienzan a deshacerse. En el caso, por ejemplo, de los Alka-Seltzer, podemos generar estos comprimidos que lo que hacemos es tomar un poco de esta mezcla de polvos, de todo lo que se mezcla aquí en polvos, y luego se somete a una máquina de presión para poder generar esos comprimidos. Se comprime la mezcla, por eso se les llama comprimidos. Y en alguno de estos casos podemos tener alguna ranura que nos permite la separación de la tableta. Cuando es posible llevar a cabo la dosificación en menor cantidad, pues obviamente lo vamos a identificar con esta ranura. Lo que hace que cualquier forma farmacéutica oral que no tenga esta ranura quiere decir que no se puede cortar, que si lo cortamos puede tener un tipo de formulación que estemos alterando nosotros mismos este proceso de liberación del fármaco en el sitio que lo necesita. Entonces solamente las que tienen ranura son las que se pueden cortar. También podemos obtener las cápsulas o bien las cápsulas o tabletas con capa entérica. Como mencionamos, esto lo que vamos a asegurar es que se disgregue o que se libere el fármaco hasta el intestino delgado, protegiéndolo sobre todo del pH estomacal. En el caso de muchas formas farmacéuticas orales o sólidas, se han innovado tecnológicamente de una forma exorbitante, en el cual nosotros podemos controlar mucho la administración del fármaco, podemos estar controlando la liberación de esto para poderlo liberando poco a poco. Y eso hace que el paciente solamente tome 1 o 2 tabletas al día. Eso mejora mucho el apego al tratamiento de los pacientes, además que se vuelven un poquito más estables dentro de la formulación. Entonces nos ayuda mucho con el tratamiento de los pacientes este tipo de formas farmacéuticas de liberación modificada. Aquí nada más mostramos dos tipos muy generales: aquellas que se regulan por un choque osmótico, que se regulan por la entrada de agua y ocasionan un choque osmótico a distintas presiones para ir liberando gradualmente el fármaco, o bien pueden ser microgránulos mezclados entre sí, y algunos de estos gránulos son azules y otros rojos. Entonces aquí inclusive podemos mezclar dos fármacos diferentes para administrarlos en una misma tableta. Entonces uno se puede deshacer primero, en este caso el rojo por ejemplo, y liberarse en el sitio que lo requiere, y el azul requiere otro sitio más importante para que el fármaco se pueda absorber. Entonces lo dejamos un poquito que tarde y ya lo llevamos hasta el sitio, hasta que encuentra las condiciones que necesita, se libera ese fármaco de las capsulitas azules. Entonces ya tenemos dos fármacos que están en una misma presentación. Sobre todo porque en ocasiones los fármacos son incompatibles entre sí o tienen distinto grado de absorción, entonces esto nos ayuda mucho con
esta parte. Por otra parte, las formas farmacéuticas de tipo líquido, que también son para administración oral, los tenemos cuando uno o más fármacos están disueltos en un disolvente. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser algún otro, una mezcla de agua-alcohol para que pueda llevar a cabo la disolución. Los más usuales son los jarabes, los elixires, las suspensiones, las emulsiones fluidas o bien las tisanas. Inclusive nosotros hacer una especie de té, estamos haciendo una formulación farmacéutica. Por ejemplo, cuando tomamos café y extraemos la cafeína, pues obviamente es una droga, está modificando el organismo, inclusive se usa con fines terapéuticos. Entonces, al estar haciendo una tisana o un té, podemos estar generando una formulación farmacéutica. La solución acuosa edulcorada, pues es el jarabe, los típicos que conocemos. En el caso cuando un jarabe se le añade alcohol o se hace una solución hidroalcohólica, pues entonces ya lo conocemos como elixir. Es muy importante mencionar que estos tipos de elixir, pues obviamente no son administrables en ciertas poblaciones, sobre todo como los niños. Las suspensiones son aquellas formulaciones que el fármaco no se disuelve completamente, entonces lo encontramos así como lechoso, y tenemos que tener en consideración que este tipo de formulaciones hay que estarlas siempre agitando para que podamos asegurar su disolución y administración correcta, porque si no lo hacemos podemos estar tomando solo la parte de arriba y eso ocasionaría que el fármaco no esté completo en toda la formulación. Entonces, por lo tanto, hay que estarlas agitando. Inclusive estas se suelen preparar en el momento que se va a administrar, porque si el fármaco no es soluble, generalmente es también porque es un poquito inestable cuando lo mezclamos con agua al menos. Las emulsiones fluidas sobre todo se utilizan para poder administrar fármacos muy liposolubles, que sean inclusive solubles solamente en aceites, como en el caso de las vitaminas. Entonces ahí hay que darle la formulación adecuada. Y bueno, las tisanas, cuando hacemos que el solvente o el agua o la disolución hidroalcohólica vaya extrayendo de alguna fuente natural los principios activos. En este caso, por ejemplo, estas son hojitas de la planta de marihuana, entonces se someten se ponen en contacto con agua caliente para poder extraer algunos compuestos bioactivos. ¿Qué ventajas tienen estas formulaciones líquidas? Que la liberación del principio activo es muy rápido, lo que también aumenta o facilita la absorción del fármaco. Se pueden dosificar de una forma muy fácil y cómoda, sin embargo también pues están sujetas a que esto pueda facilitar la intoxicación, que no sea tan controlada la administración que de alguna forma estemos intoxicando al paciente. Se pueden medir a través de cucharadas o gotas, o ya también vienen algunos medidores que es a partir de mililitros. Sobre todo son muy importantes. La mayor ventaja de las formulaciones líquidas, y seguramente alguna vez lo experimentaron ustedes de niños, era la administración o la facilidad para administrarlo en estos pacientes que son, desde el punto de vista terapéutico farmacéutico, tienen bloqueada la formulación oral sólida porque se les dificulta deglutir. ¿Qué inconvenientes tienen esas formulaciones líquidos? Es muy fácil que se contaminen por microorganismos, sobre todo hongos y bacterias. Entonces por ahí luego los hongos y las bacterias les gusta mucho estarse comiendo al fármaco, entonces pueden alterar la concentración o la dosis que estamos manejando en la formulación. Aquí es muy importante hacerle caso a la fecha de caducidad. Por lo tanto, también se suelen añadir algunos conservantes y también tienen menor estabilidad al principio activo, porque ya está en un solvente o ya está en un líquido. Eso disminuye mucho la protección del principio activo en la formulación. Otras de las vías de administración importantes es la sublingual. En el caso de la vía de administración de este tipo, se coloca en la mucosa sublingual, que asegura una rápida velocidad de absorción. Es un tejido que tiene alta vascularización, hay muchos vasos sanguíneos y aparte están sumamente disponibles. El espacio que tienen que pasar desde donde lo coloco hasta los vasos sanguíneos, pues entonces es muy cortito, entonces asegura que rápidamente tenemos el fármaco en el torrente circulatorio, sobre todo para aquellos fármacos que requiramos. Por ejemplo, la vía sublingual se encuentra muy cercana al corazón. Entonces es una vía de rápido acceso al corazón, sobre todo en aquellos tratamientos de urgencia, como en el caso de crisis hipertensivas o la angina de pecho o algún tipo de relajante como los opiáceos o para calmar dolor rápidamente. Entonces esta vía es muy rápida. También hay lo que llamamos ausencia de efecto de primer paso. El efecto de primer paso es cuando el fármaco ha sido metabolizado, transformado por el hígado sin antes haber llegado al sitio de
reacción. Eso es muy frecuente en la vía oral. Este efecto de primer paso, hagan de cuenta que a mí me dan premio de 10,000 pesos y el gobierno ya me está quitando 1,000 pesos de impuestos. Entonces lo mismo pasa con los fármacos. Cuando lo administramos por la vía oral, como antes de llegar a circulación sistémica se encuentran con el hígado, entonces el hígado ya lo está transformando y se está perdiendo una pequeña cantidad. En el caso de la vía sublingual no tenemos este efecto de primer paso, ¿sale? Generalmente las formas farmacéuticas que contamos son con comprimidos o bien aerosoles, que aquí lo podemos visualizar en esta imagen. Algunos medicamentos que se administran por esta vía son, por ejemplo, los nitratos anginosos como la nitroglicerina, antagonistas de canales de calcio como el verapamilo, los opiáceos para disminuir el dolor como el fentanilo y las benzodiazepinas como el clonazepam en el caso de ataques de ansiedad. Esta vía es muy utilizada, pero solamente cuando queremos un efecto súper rápido. Por ejemplo, seguramente se han encontrado cápsulas de administración sublingual para el ketorolaco, para dolores musculares y que rápidamente tenemos el efecto. Otra de las vías de administración es la vía rectal, ¿sí? Cuando por ejemplo no podemos optar por la vía oral o por la vía parenteral, podemos tener esta vía. Esta también es muy utilizada en niños. La cavidad rectal es una zona muy vascularizada, lo que también permite una rápida absorción del fármaco y que además una de las venas que recogen a ese fármaco no pasa por el hígado, entonces se disminuye el efecto de primer paso. Como podemos ver aquí, son alrededor de unas 4 venas y una de ellas no pasa por esa vía, entonces llega directamente a circulación sistémica sin perder cantidad de fármaco, aunque una de ellas parte sí. Es una vía bastante incómoda, pero pues obviamente en aquellos casos que no se pueda utilizar la oral, pues utilizamos la vía rectal. ¿Qué formas farmacéuticas tenemos para esta vía? Sobre todo los supositorios y los enemas, ¿sí? Los supositorios es lo más frecuente. ¿Qué se hace? Mezclar el fármaco con una cera. Recordemos que las ceras al momento de que entran en contacto con la temperatura corporal se funden y eso permite la liberación del fármaco, ¿sale? Entonces ahí se libera el fármaco. Obviamente no tienen que ser fármacos que sean abrasivos con este tipo de mucosas, no todos los fármacos se pueden liberar en la cavidad rectal. En el caso de los enemas, sobre todo cuando el fármaco se absorbe muy bien por el colon, y esto nos va a asegurar una elevada biodisponibilidad del fármaco. ¿Qué es la biodisponibilidad? La cantidad de fármaco que me llega a final de cuentas después de todas las pérdidas. Y esto también, por ejemplo, para fármacos que tienen mucha liposolubilidad o que no se pueden mezclar con agua. Para este tipo de vía tenemos 3 principales acciones. Una acción mecánica para laxar la vía, tópica localizada, por ejemplo, antihemorroidales o bien sistémica, lo que frecuentemente se utiliza en niños como antifebriles o antitérmicos. ¿En qué tipo de pacientes se utiliza? Pacientes que presenten vómitos o una dificultad para deglutir, pacientes inconscientes, especialmente en pacientes que no puedan deglutir por la razón que sea, sobre todo los niños, y también en algunos medicamentos que irritan o son destruidos por la mucosa gástrica, que no podemos de alguna forma asegurar su absorción porque se están degradando en el estómago, pues entonces podemos utilizar esta vía de administración como una alternativa. En el caso de otras vías de administración, por ejemplo, tenemos la vía de administración vaginal. Estos sobre todo son para medicamentos que buscamos un efecto casi siempre local, porque no es una vía o no es un sitio que permita la correcta absorción de fármacos. Sobre todo, ¿por qué? Porque el espesor del epitelio vaginal es muy grueso, varía en cuanto a la composición de los fluidos, que eso altera también el pH, entonces esto puede estar generando variaciones en alcanzar una biodisponibilidad elevada, una cantidad correcta de fármaco, pero casi siempre es para uso local. Existen muy pocas indicaciones para usarlo, alcanzar una concentración sistémica, entonces vamos a dejarlo solamente un efecto a nivel local. Las formas farmacéuticas que tenemos para esta vía suelen ser soluciones, comprimidos, óvulos, geles, espumas, anillos vaginales en el caso de algunos anticonceptivos. Entonces va a depender mucho el tipo de formulación y la forma de aplicación. ¿Qué medicamentos se administran o cuáles son los objetivos terapéuticos? Sobre todo antibióticos, antifúngicos, antiinflamatorios, anticonceptivos y también los lubricantes para facilitar en muchos casos la internalización de dispositivos de observación. La vía de administración inhalatoria es una vía también relativamente especial, solamente para efectos localizados o que necesitamos en los pulmones. Suele haber muy poca administración de fármacos para alcanzar una
administración sistémica, una concentración elevada en el torrente circulatorio, sobre todo por la función y anatomía de este aparato, porque derivado de las inhalaciones y exhalaciones, mucho del fármaco que se administra por esta vía regresa nuevamente a la salida. Entonces aquí seguramente estamos perdiendo mucho fármaco. Adicionalmente, por esta misma vía, como está conectado tanto la tráquea con el esófago, pues entonces podemos tener también aquí una entrada por la vía oral, debido a esa proximidad. Entonces también puede haber absorción mediante el intestino o desde el estómago o el intestino delgado. Aquí es muy importante el tipo de partícula del aerosol que se está generando para cada uno de los sitios. Por ejemplo, de aproximadamente 100 micrómetros para la vía nasofaringea, para que se absorba ahí. Estamos hablando de tráquea y bronquios de 10 micrómetros y menor a 2 micrómetros si queremos asegurar que llega hasta los bronquiolos y hasta los alvéolos. Entonces aquí el dispositivo que genere esas partículas pues obviamente tiene que estar diseñado para poder llegar hasta el sitio que lo estamos buscando. Aquí también aprovechamos que la mucosa del epitelio es altamente liposoluble para que puedan entrar por ahí los fármacos. Tenemos una alta zona también de superficie para poder llevar a cabo la absorción de los fármacos, pero generalmente lo utilizamos con efecto local o bien en el caso de los anestésicos generales y de mantenimiento para algún tipo de cirugía o para mantener el estado de anestesia en los pacientes. La vía de administración tópica o también conocida como dérmica, ¿sí? Aquí podemos tener también igual los tres tipos de formulaciones generales como son los líquidos, los semisólidos y los sólidos. Pueden ser polvos, pastas solosas. Si son líquidos estamos hablando por ejemplo de soluciones hechas a pura base de agua o bien con mezclas alcohólicas, los geles, las lociones o bien cremas, que lo que estamos buscando es que la formulación quede lo más posible la dermis. ¿Para qué? Para que ésta pueda atravesar el fármaco, permita su incorporación a través de la dermis. Puede ser que busquemos una zona cercana hacia la dermis o bien que sea directamente en la piel esta administración, que busquemos aquí el efecto como antiinflamatorios, como relajantes, como antibióticos sobre todo, algunos otros principios activos que busquemos directamente aquí. ¿Por qué no es tan utilizada esta vía? Porque su absorción es muy lenta, de hecho tiene mecanismos generalmente de salida más que de entrada, ¿vale? Entonces también es altamente liposoluble. Muchos fármacos que están hechos a base de o disueltos en agua no se pueden absorber, entonces suele ser un poquito complicada esta vía, ¿sale? También tengo que tener otra parte de la formulación que administremos por estas vías, que son que no se limpien o que no se remuevan fácilmente con el agua, para asegurar que al menos mediante la sudoración no los esté removiendo y nos esté limitando el paso del fármaco por esta vía. Y por último, las vías de administración parenteral. Estas vías de administración parenteral van a tocar el sistema entérico o el sistema gastrointestinal. Estas son vías de administración mucho más directas que llegan con una mayor velocidad al sistema circulatorio central. Colocamos el fármaco en el sistema circulatorio o en el torrente sanguíneo, o puede ser indirecta en un sitio cercano o en un sitio que aseguremos que de ahí lo va a estar tomando el sistema circulatorio para ser distribuido hacia el tejido o órgano donde queremos el efecto. Dentro de las directas podemos mencionar la intraarterial, como en el caso de algunos catéteres centrales, la intracardíaca. Bueno, este es mucho más especial, pero también en ocasiones se utiliza para fármacos que tienen que ir directamente en el corazón, o bien una de las más frecuentes, que es la intravenosa. Y en el caso de las indirectas tenemos la intradérmica, la intraperitoneal, intratecal, epideural, intramuscular, de las más utilizadas, la subcutánea, que también por ejemplo para pacientes diabéticos, para la administración de insulina se utiliza mucho, y la intraarticular, directamente en las articulaciones, por ejemplo pacientes que tengan algún tipo de inflamación o lesión en las articulaciones y que queramos que el fármaco llegue hasta ahí, pues hay que utilizar directamente esta vía, porque las articulaciones y hueso, sitios muy poco irrigados, va a ser muy difícil que nos llegue ahí fármaco, ¿sí? Va a ser de los últimos sitios donde el fármaco se va a distribuir. Entonces, si yo quiero el efecto rápido en esta vía, pues hay que acceder directamente a esta vía. Y bueno, aquí se muestran algunas de las recomendaciones del dispositivo o de la aguja para poder llevar o acceder a estas vías. Por ejemplo, si yo requiero que la administración sea intramuscular, tengo que colocar en 90 grados el ángulo de la posición de la jeringa con respecto al paciente.
Si yo quiero ingresar a la vía subcutánea, de aproximadamente 45 grados, si quiero en la forma intravenosa, más o menos de 25, y si quiero en la intradérmica, entre 10 y 15 grados. Entonces aquí es muy importante indicarle o bien al paciente que se lo administre solo, o quien se lo administre considere este ángulo para asegurar que va a llegar ahí el fármaco donde estamos buscando colocar. Normalmente lo que tenemos, las formas farmacéuticas para este tipo de administración parenteral, son los inyectables, que son soluciones que siempre tienen que estar estériles, soluciones, emulsiones o suspensiones. Seguramente ustedes conocen la famosa vitamina B o el complejo B, que es una emulsión porque es una vitamina altamente liposoluble, entonces ahí hay que administrar un aceite y suelen ser bastante dolorosas e incómodas para los pacientes. Entonces tenemos que asegurar que siempre esté estéril lo que estamos administrando, porque si no aquí podemos ocasionar una infección bastante grave y diseminada, y que sean apirógenas o libre de pirógenos. ¿Qué significa esto? Los pirógenos son cualquier agente que puede causar fiebre. Pueden ser sobre todo residuos de bacterias que se murieron durante el proceso de esterilización. Entonces es muy importante considerar esto. ¿En qué casos se utiliza esta vía de administración? Casos de urgencia o cuando queremos un efecto mucho más inmediato, cuando los principios activos no se absorben de forma correcta en la mucosa gastrointestinal, o cuando el principio activo o el fármaco es inestable sobre todo en el estómago. Por ejemplo, la insulina. La insulina nunca se va a poder administrar por la vía gastrointestinal porque es una proteína y en el estómago y en el intestino se degradan proteínas. Entonces ahí tendría que diseñarse un dispositivo muy especial para que la insulina sea administrada por vía oral y asegure que sea también incorporada a través de los mecanismos de absorción hacia el torrente circulatorio. Entonces, si ustedes conocen a un paciente diabético, saben que la insulina generalmente la administran por un inyectable. Y también cuando el efecto de primer paso, primera pérdida que tenemos del fármaco, es muy elevado, ¿sí? O sea, la pérdida es casi total, que prácticamente la vía oral nos las deja sin uso o sin utilidad. Entonces utilizamos también esa vía para poder alcanzar los niveles terapéuticos. Entonces, las formulaciones pueden ser desde simples ampolletas, cartuchos ya precargados con el medicamento, soluciones ya más grandes que nos permiten ir tomando la cantidad de fármaco o de medicamento necesario para el paciente, o bien también en infusiones, tratamientos hospitalarios o también en casa por parte del paciente, donde está perfundido, nos ayuda a mantener por goteo mucho la concentración y una administración constante en los pacientes. Entonces, las dos características más importantes de cualquier inyectable son la esterilidad libre de microorganismos y que no sean pirogénicas, que no desencadenen un fenómeno de fiebre. Por último, quiero concluir con este concepto que es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es muy importante para todos los fármacos porque a final de cuentas nos habla de qué tanto fármaco llega al torrente sanguíneo, qué tanto fármaco logró vencer todas esas barreras iniciales como la absorción, como la degradación, como el efecto de primer paso, como el secuestro a unos tejidos. Entonces es la cantidad de fármaco que realmente vamos a tener disponible para que presente el efecto farmacológico. Y uno de los principales factores que altera esta biodisponibilidad es la vía de administración. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos dos perfiles de biodisponibilidad del mismo fármaco, si así lo quieren ver, pero administrado por dos vías distintas. En morado o en azul tenemos la vía de administración oral, que vamos viendo una acumulación gradual hasta que llega un pico máximo y luego comienza a descender. Con el caso de la vía intravenosa, pues comenzamos prácticamente con un 100% de biodisponibilidad. Lo que administremos es lo que tenemos directamente en el torrente circulatorio y ya después solamente se dedica a disminuir la concentración. Entonces, esta suele ser un poquito más rápida, la vía intravenosa, sin embargo es más insegura, porque el paciente aquí fácilmente lo podemos intoxicar comparado con la vía oral, pero la vía oral es mucho más tardada y hay que esperar en ocasiones que el fármaco se acumule lo suficiente con varias dosis para poder alcanzar la concentración que se relaciona con el efecto terapéutico para después disminuir. Pues la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega a circulación sistémica entre la cantidad de fármaco administrado.
Supongamos que el fármaco que llega al torrente circulatorio fueron 50 miligramos y administramos 100 miligramos. Entonces en este caso mi biodisponibilidad es del 50%. Y eso cualquier fármaco en cualquier presentación siempre lo podemos considerar para saber cuánto está ingresando realmente y cuánto tenemos disponible del fármaco en la circulación sistémica para que presente el efecto terapéutico. ¿Ok? Por el momento sería todo. Entonces hasta aquí le dejamos.